Le comentaba recién a José, mientras estábamos charlando, que todo este tiempo que estamos trabajando, espero sea bendición para ustedes como lo es para mí, ¿no? Pero sigo en ese estado de revelación reciente que tiene que ver con esa sensación que tienen eh, los que van descubriendo cosas, como no necesariamente tiene que ser descubrir la pólvora, sino descubrir cosas que no descubrió antes, por lo menos para mí. Estoy pasando por el libro, por la carta de los Hebreos, no sé, debe ser la vez 800 que me pongo a estudiarlo. No de leerlo, de estudiarlo. Y siguen apareciendo cosas y me trabo en los mismos lugares donde me trabé siempre y Dios sigue diciendo cosas diferentes, ¿no? Sigue agregándole detalles y esta vez más que detalles le sigue agregando contexto. Y eso me tiene atrapado, porque es como que eh, se empieza a ampliar, en vez de enfocarse en algún detalle, se empieza a ampliar la visión en una forma eh, que la verdad, como siempre, Dios me sorprende. Así que espero contagiarles eso. Sobre el final vamos a ver un videito que tiene que ver con esa sensación mía. Pero bueno, espero transmitirle parte de lo que, aunque sea parte de lo que yo siento en este momento, y seguramente Dios les revele o les dé a cada uno de ustedes la porción que necesitan y que dispuso para ustedes. Voy a compartirles una pantalla. Es la misma que les mostré la semana pasada, nada más que esta no está pintada y tiene, es la misma idea, el capítulo 1 y el capítulo 2 de la Carta de los Hebreos. En paralelo, me es muy útil estudiarlo en paralelo, pero con la versión Reina Valera para que no haya problemas, aunque van a encontrar que hay algunas palabras puestas entre paréntesis, porque bueno, me ayudan a recordar algunos conceptos que no me gustan cómo están traducidos, y algunos en corchete con las letras tachadas, ¿sí? Porque, bueno, son expresiones como esta acá en el versículo 10, que no están, o sea, alguien lo agregó en el castellano, no están en el texto. La expresión sé que es difícil de traducir, pero no me ayuda que pongan subsisten, porque ser o subsistir son dos expresiones que para mí al menos son muy, muy diferentes. En la carta a los Hebreos, voy a empezar por el texto que tenía previsto empezar, ¿sí? Es Juan capítulo 20. Jesús en el Getsemaní, pero ya resucitado, ni bien resucitado, y las mujeres que fueron a ver el sepulcro, encontrándose con todo el espectáculo la situación, con la piedra movida del lugar, los discípulos que venían corriendo, Pedro y Juan, uno que entra, el otro que sale, el otro que se queda en la puerta, todo el vendaje que Jesús tenía puesto en su lugar, a un costado, y los ángeles preguntando qué vinieron a buscar.
Y por detrás de todo esto llega María y empieza a buscarle hasta que ve a alguien que cree ser el hortelano, ¿cómo es? El jardinero del lugar. Y entonces se dirige a él diciéndole: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces, volviéndose ella, le dijo Raboní, que quiere decir maestro. En ese instante fue el momento en que María se dio cuenta que ese no era el hortelano, sino el propio Jesús. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Estas palabras siguen siendo para mí de las más graves de toda la palabra, de toda la Biblia, por muchas razones. La primera vez que caí en la cuenta que decía: a mi Dios, vuestro Dios, no lo podía entender. No quiere decir que después de tanto tiempo lo haya entendido, pero ya me voy acostumbrando a la idea de que está puesto ahí y está dicho de esa manera. Pero ¿por qué arranco por ahí? Arranco por ahí porque en este momento es en esta frase de Jesús que comienza diciendo: mas ve a mis hermanos, ¿sí? Aquellos a los que había tratado como discípulos, a los que antes les había dicho: ya no les voy a llamar más discípulos, sino que les voy a llamar amigos, porque el discípulo o el siervo no sabe lo que piensa ni lo que va a ser su señor. Por eso les voy a hablar como amigos. Pero esa situación de ese trato de amigos duró, no debe haber llegado a la semana, no llegó a nada, porque inmediatamente Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, y cuando se levanta de entre los muertos, lo primero que hace es llamarlos como hermanos. Porque claro, se había consumado algo que era lo más importante en ese momento que iba a pasar. Y entonces le dice, en esta expresión doble, antes dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Y ahora vamos entonces a la carta a los Hebreos, donde en esta carta, en toda la carta es una, si la tengo que definir, siempre digo que es una especie de comentario interno que la Biblia tiene de sí misma. Pero si me preguntan, muy bien, ¿pero de qué habla? Habla de Cristo, habla del Hijo. Es la cristología más perfecta que van a encontrar en la Biblia, ¿sí? En cada una de las cartas de Pablo van a encontrar distintos aspectos de esta cristología, pero acá hay una forma de expresarlo. Tal vez sea esa mirada que tienen los hebreos, o que tenían los hebreos, con todo el bagaje histórico de lo que ellos esperaban, de la cultura, del lenguaje, del conocer la palabra de una forma especial. Por ejemplo, acá hay referencias al Antiguo Testamento que no están en el Antiguo Testamento, sino que están en la versión de los 70, que la versión de los 70 es una traducción al griego del Antiguo Testamento que se hizo unos 80, 70 años antes de Cristo. Una versión muy nueva, pero que evidentemente ellos manejaban y que cambia por algunas razones históricas que no conocemos, que cambian algunos textos y los convalida. Lo mismo hacía el Señor. El Señor tiene 2 o 3 expresiones de los 70, de la versión de los 70, de la Septuaginta, que hace que esté aprobada, ¿sí?
Y acá pasa lo mismo. Una corrección o una variación que en los 70 puede ser cuestionada, acá es validada. Y bueno, nada, lo que les venía diciendo, una forma de expresar con toda esa cultura, con todo ese conocimiento que tenían de la persona de Cristo. Hablamos ya sobre los primeros versículos, hablamos sobre lo que significa heredero de la herencia que recibimos, lo que significa ser coheredero. Y la semana pasada hablamos sobre Jesús, el hacedor de la eternidad, como si no el creador, porque no dice eso, dice que es el hacedor, y en Hebreos 11:3 dice que es el que lo puso a disposición, lo hizo disponible para nosotros. Y ahí me quedé encerrado. Primero porque dice, con respecto a la herencia, dice en el capítulo 1, hablando de los ángeles, versículo 14, se lo estoy mostrando en la pantalla, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La salvación como una herencia, como un bien que hemos de ganar, no como una situación, no como lo hemos presentado siempre, como una condición, como un salvos o perdidos. Y salvos o perdidos son condiciones. Estoy en la condición de salvo, en la condición de perdido. Pero acá no habla de eso. Acá habla de una herencia, ¿sí? De los que han de heredar la salvación. Y para mí, salvación es vida eterna, porque eso es lo que dice la palabra. Y vida eterna es entrada a la eternidad, que es lo que Hebreos, en toda la carta, nos va a presentar, llegando luego, finalmente, hasta el Jesús sumo sacerdote, ¿sí? Que nos permite ingresar a la eternidad. Entonces, la historia de la herencia me resulta muy calificadora, ¿sí? Esclarecedora de lo que Jesús está haciendo. Pero sigo leyendo, no me entretuve mucho en la comparación entre Jesús y los ángeles, es posible que en algún momento lo hagamos. Evidentemente era muy importante para los hebreos porque por alguna razón aquí Dios tiene la necesidad de dejarlo plasmado en casi 2 capítulos enteros. La mayor parte de los 2 capítulos está determinada o dirigida a expresar la diferencia entre Jesús y los ángeles. Y va a decir cosas como, por ejemplo, como es el versículo 8, o el 6, déjenme hablar del 6 un segundito, dice, y otra vez, hablando de Jesús, ¿sí? Vamos a leer desde el 5 y lo leemos completo eso. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es lo que Dios Padre dice del Hijo, y otra vez dice, yo le seré a él Padre, y él me será a mi Hijo. Nunca se lo dijo a un ángel, se lo está diciendo a su Hijo, a Jesús, ¿sí? Al Logos. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, y acá usa una palabra distinta a, por ejemplo, la que usa Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí no usa la palabra que utiliza aquí. Allá utiliza la palabra cosmos. Aquí cuando habla de universo utiliza la palabra aión, que es eternidad, pero acá utiliza una palabra que es la tierra habitada. Cuando introduce al primogénito y no usa la idea del unigénito, porque ya está hablando de la primogenitura, cuando hablamos de primogenitura, lo primero que tenemos que saber es que hay más hermanos.
sino sería unigénito, ¿sí? Que es lo que Juan dijo, vimos la gloria, gloria como del unigénito, pero acá está hablando del primogénito ya, ¿sí? Dice, cuando lo introduce, dice, adórenle, póstrense delante de él todos los ángeles de Dios. Esta expresión es la que yo le decía, es una expresión que está en Deuteronomio 23:43, si no me equivoco, y no la van a encontrar en el castellano, porque el castellano está traducido del hebreo y esta sale de la versión de los 70, ¿sí? Y tampoco dice eso, dice adórenle todos los hijos de Dios. ¿Mm? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego, más del Hijo dice, y acá me quería quedar, tu trono, oh Dios, y es el Padre hablando del Hijo y refiriéndose a él como Dios, para que no quepan dudas de la deidad de Jesús. Tu trono, oh Dios, por la eternidad. Eso es lo que dice. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Esto está citado en el Salmo 45 tal cual. Pero fíjense nuevamente la expresión de Juan 20. Por lo cual te ungió Dios, ¿qué dice más? El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y nuevamente, esta historia extraña de Dios presentándose como Padre, presentando al Hijo como Hijo, pero también como Dios, pero a su vez diciendo, o salvaguardando, o poniendo una aclaración, ¿sí?, de que Él sigue también siendo el Dios de su Hijo primogénito. Entonces, ¿qué merengue hay acá? ¿Qué lío de cosas hay acá que no logramos terminar de hablar? Todo lo resolvemos con el misterio de la Trinidad, que no explicamos, y como no lo podemos explicar, explica todas las cosas. Y yo me niego a esto, no porque crea, no crea, descrea en la Trinidad, no tiene que ver con eso. Digo que yo necesito poder abundar en este misterio, por más misterio que sea. Hay cosas que yo puedo seguramente saber y de hecho empiezan a aparecer. La primera cosa que a mí me resulta aquí interesante es que cuando se habla de primogenitura, se habla a partir de la introducción en la tierra, y cuando se habla de introducirlo en la tierra, a mí se me vienen varias cosas a la mente. Y escuchaba un estudio el otro día sobre este tema, y él decía ¿saben cuál es la diferencia entre el primogénito y el unigénito? Y a mí se me vinieron muchas razones, tengo muchísimas razones para explicar por qué difiere o en qué difiere el unigénito del primogénito, pero él dijo una sola cosa que me llamó la atención. No que no la supiera, pero que no la estaba poniendo en su lugar. Dijo, es que difieren en naturaleza. El unigénito tiene naturaleza divina, pero el primogénito adquirió naturaleza de hombre. Y fue como un mazazo, no sabía yo eso, sí, por supuesto que lo sabía. Pero se me vino a la mente, se me vino a la cabeza un montón de cosas, sobre todo Filipenses, capítulo 2, cuando dice que se despojó a sí mismo. Y creo que es una expresión que todavía no hemos valorado, evaluado, ¿sí?, sopesado en su dimensión. Porque la idea de ese se despojó es se vació a sí mismo. ¿Se vació de qué? Y ahí me está diciendo que no tomó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo y tomó forma de hombre. Decíamos la semana pasada que, o la otra, que heredar
somos herederos si podemos entender lo que en la cruz pasó el Señor Jesús, y eso lo podemos apropiarnos, nos podemos apropiar del sufrimiento de Cristo en la cruz, no para que nos lastimemos, nos peguemos como es, con un látigo en la espalda, ni porque volvamos a sufrir eso, sino que lo podamos entender, que lo hagamos carne en nosotros. Ese es para mí el significado profundo de tomar la cruz todos los días. Saber que otro está en ese lugar por mí, con la dimensión que eso toma. Entonces, en este contexto de esta cristología que les decía es para mí fascinante, aparece todo el texto pero me voy a saltar al capítulo 2, versículo 10. Seguramente algunas otras cosas que he visto las vayamos viendo en algún momento, pero tengo que poder avanzar, si no nos vamos a quedar a vivir hasta fin de año en estos dos capítulos. Pero quiero mostrarles algo a partir del versículo 10, porque expresa todo esto y un poco más. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quién son todas las cosas. Esa expresión habla de causalidad, pero también habla de aquel que las mantiene siendo, ¿sí? Una expresión difícil de traducir, entiendo al que puso subsisten, pero la palabra subsisten no está, es una expresión cortita, donde lo único que son dos expresiones idénticas, lo único que cambia es el caso de aquel. En uno está en nominativo, en otro está en genitivo, y eso hace que la cosa cambie mucho, ¿sí? Pero es muy difícil de traducir. Pero es aquel por cuya causa son todas las cosas, pero también a través de quién son todas las cosas. Esa sería la idea. A través de quién son todas las cosas, ¿sí? Convenía, y la otra palabra que me golpea muchísimo, vayan remarcándola, es convenía. Le convenía, y convenir es que saca un valor agregado, ¿sí? Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Otra versión agrega, porque le convenía a Dios, ¿sí? Tratando de explicar que ese aquel posiblemente no se esté refiriendo a Jesús directamente, sino al Padre. Lo leo nuevamente, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quién son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados proceden, la idea es, proceden todos de uno, salen todos del mismo lugar, del mismo ser, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo creo que siempre está hablando de Jesús aquí. No está el Padre, en ninguno ni en el aquel, ni en este, ni en el otro. Creo que es Jesús en todos. Y la palabra que me golpeó es esta idea de el autor de la salvación de ellos. Primero me hizo acordar a cuando yo vivía en Bolivia, porque ellos te decían, por ejemplo, su auto de él, su cartera de ella, ¿sí? Y uno dice, me está repitiendo, sí, pero es para que no quepa duda, ¿sí? Y acá dice al autor de la salvación de ellos, como no quepa duda, no era su salvación, era la salvación de ellos, pero
¿Por qué tanto interés en declarar que la salvación era de ellos y no era de Jesús? Porque la palabra autor no es esa palabra que está ahí. Déjenme, esta palabra es una palabra que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, 2 en Hebreos y otras 2 en Hechos. En Hechos, capítulo 3, versículo 14, 15, dice, está hablando Pedro, y dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí habla, otra vez la palabra siempre se traduce autor, excepto una, y yo no estoy de acuerdo con esa idea. Ahora les voy a decir qué significa esto. Pero acá dice, en primer lugar, es el autor de la vida. La segunda vez, la voy a pasar por alto, después la voy a leer. La tercera es Hebreos capítulo 2, la que acabamos de leer, el autor de la salvación de ellos. Y la cuarta y última vez, Hebreos capítulo 12, cuando habla de correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La palabra que acá se usa es la palabra arquegos, que tiene como raíz una palabra que es la palabra arcó, de la cual deriva la palabra arqué, que significa principio, primero. En estos 2 capítulos, esa raíz aparece, no sé cuántas, no las conté, pero aparece un montón de veces. Es la palabra, por ejemplo, para decir en el principio, que usa Juan, ¿sí? Esta palabra, argé, da lugar a un montón de combinaciones. Entre ellas, es el principio o el principal, el primero, ¿sí? Por ejemplo, de esta palabra va a salir arcángel, va a salir en griego la palabra príncipe, va a salir en griego la palabra sumo sacerdote. Y entonces a mí traducirlo como autor me genera un problema, porque la palabra arquegos, o la combinación de ese arquegos, es el que entró primero, el que pasó primero, el que fundando o abriendo un camino o fundando un movimiento es el primero en atravesarlo. Eso en nuestro vocabulario sería el pionero. Y la cosa cambia mucho cuando yo pienso en Jesús no como el autor, sino como el pionero de la salvación. Porque es lo que está Hebreos tratando de explicarme, que abrió un camino, pero que le convenía a él transitarlo. La salvación era de ellos, pero él iba a recorrer ese camino, aunque no necesitara salvarse. ¿Y ese camino a dónde me llevaba? Ese camino me lleva a la eternidad de la que venimos hablando, de esa eternidad que él puso a disposición nuestro para que nosotros accedamos a ella. No la creó, pero la restauró en el sentido de que la puso a disposición, la puso en funcionamiento para nosotros, para lo cual tuvieron que pasar un montón de cosas. La primera cosa que él hace es despojarse de todo lo que como Dios le tenía, se vació de todo eso, tomó forma de hombre y como hombre forma de siervo para poder transitar como pionero ese camino al Padre.
Por eso se va a terminar transformando en el sumo sacerdote, en el primer sacerdote, en el sacerdote pionero principal, para entrar en el lugar santísimo que es la eternidad donde el Padre está. Por eso, este pasaje dice, yo me salté la frase anterior, ¿sí? Porque habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor, al pionero de la salvación de ellos. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿A dónde nos está llevando el Señor Jesús? Nuestros himnos lo hicieron que esta expresión tomara un carácter muy liviano. Decir que Él nos lleva a la gloria es como que se devaluó la expresión. Pero, ¿qué significa o qué entendemos por gloria? Aquí ya nos dijo antes que era el resplandor de su gloria, el que permitía que la viéramos, pero ahora dice que nos está llevando hacia ella. No solamente que es el que permite que la veamos, sino que es el que nos está llevando hacia ella. Una gloria que solamente él conocía. Vimos su gloria, dice Juan, y ese Juan ya había pasado por todo. No está escribiendo a medida que suceden los hechos una cronología de Jesús. Así que él tenía que tener en su cabeza, por ejemplo, el momento de la transfiguración. ¿Qué pasó cuando Jesús se transfiguró? ¿Recibió una gloria del cielo que lo iluminó? ¿O simplemente en un momento se dejó ver cómo era? ¿La gloria estaba con él o la gloria vino a él? Él termina dejándonos su gloria. Pero dice, la gloria que me diste yo les he dado, pero la quiero de nuevo. Ahora yo quiero la gloria que tenía desde el principio, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que nos esté llevando a la gloria? Para mí, la idea de la gloria es la manifestación de la presencia de Dios. La gloria de Dios es lo que vemos cuando Dios se hace presente o cuando estamos en su presencia. Llámenlo brillo, llámenlo sol, llámenlo luz, llámenlo como quieran, pero es la manifestación visible o tangible por los sentidos que quieran, hasta por un radar, ¿sí? Si se pudiera, de la mismísima presencia de Dios. Una expresión de su presencia que es difícil de sostener o de tolerar, que es casi imposible de tolerar. Se dice que nadie vio directamente a Dios. ¿Por qué? Porque moría en el intento. Incluso de Moisés, que se dice que vio a Dios cara a cara, fue porque subió al monte, pero no porque estuvo a estar en su presencia. Porque cuando él vio pasar la presencia de Dios, se tuvo que esconder detrás de una piedra, porque era imposible estar en su presencia directamente. Así todo salió impregnado de tal manera que brillaba como un, ¿cómo es? Como un foco, ¿sí? Y tuvieron que taparlo, ¿sí? La gloria se había impregnado en él, la presencia de Dios lo había impregnado. ¿Qué es a lo que se refiere el bautismo en el Espíritu? Se ha dicho mil cosas del bautismo. Saben que esta palabra es una palabra muy, muy vieja, muy extraña, que las primeras cosas que tenemos en los primeros registros de la palabra bautizar, baptizo, están en una receta de cocina. Y esa receta de cocina explica cómo hacer picles. Y dice que para hacer picles hay que agarrar los vegetales y baptizarlos en vinagre. Dejarlo todo el tiempo necesario, de manera tal de que cuando uno los saque, tengan gusto ¿a qué? A vinagre. Porque de eso se trata el picle. Y con el bautismo pasa lo mismo. El bautismo en el Espíritu se produce cuando yo tengo sabor, tengo visión, tengo imagen, huelo a aquel en que me sumergí.
cuando yo soy una expresión de la gloria de Dios. Ahora dice que Jesús, ¿sí?, que comparte su herencia con nosotros como salvación, es el pionero en el camino hacia ese lugar. No me toques todavía porque no he subido a mi Padre. Pero antes ve y dile a mis hermanos que voy a mi papá, vuestro papá, a mi Dios, vuestro Dios. Y él está terminando ese camino que recorrió cuando se hizo hombre. Así que, sigue diciendo, ¿sí? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí nos vamos a quedar, no hoy, en otro momento, porque esta palabra congregación, adivinen en qué palabra es. Bueno, se los dejo para tarea para el hogar, ¿sí? De ver quién fue y cuándo se inauguró la iglesia. Quiero ahora, bueno, ¿por qué le decía que en el momento de la resurrección Jesús había cambiado el nombre de los suyos y los empezó a llamar hermanos? Porque se había consumado la adopción. Y habíamos pasado de ser amigos, de ser siervos, de ser esclavos, que no poca cosa, ninguna de ellas, ¿sí?, a ser hijos de Dios, adoptivos, pero con nueva naturaleza. ¿Para qué? Para poder transitar este camino hacia el Padre. ¿Herederos de una salvación tan grande? Sí. ¿Cómo haremos para que el mundo no nos arrastre si descuidamos una salvación tan grande? Dice el principio de este capítulo, ¿sí? Y aquí Jesús, pionero, algunos saben cómo lo traducen como capitán. Cuando hablamos del capitán, ya hemos cantado esa canción un montón de veces, ¿sí? No sé si tenían en mente esto, ¿sí? Porque puede traducirse como capitán. Ah, y no les leí el cuarto versículo donde está en Hechos, ¿sí? Les hablé del autor de la vida, el autor de la salvación, el autor, ¿cómo es que dice acá? El pionero de la fe, el pionero y consumador de la fe. Él transitó el camino de la fe por nosotros, pero en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y la palabra príncipe es la palabra que se traduce aquí autor, o yo traduzco como pionero, ¿sí? Por eso es una palabra importantísima, es una palabra con muchísimo sentido, ¿sí? Porque habla de autoridad y habla de ser el primero en transitar un camino. Quiero, para cerrar, compartirles un video y luego lo comento un segundito. Estaba mirando un documental en el canal, en el Smithsonian Channel, y cada 5 minutos venía una propaganda y pasaban este video. Y cada vez que lo pasaban, desde la primera vez hasta la última, mi cabeza daba vuelta por lo que quiero comentarles. Tanto que me tuve que poner en la computadora, lo grabé con mi celular filmándolo porque no lo pude encontrar para bajarlo, así que la calidad no sé si es la mejor, pero tampoco está mala. Pero quiero que lo vean y luego hablamos para concluir esta clase de hoy, este estudio de hoy. Me dicen si no se escucha, por favor. La luz es uno de los secretos para la vida en la Tierra. En la selva, solo el 2% llega a su suelo, obligando a las plantas a intentar alcanzar el cielo. La vida abajo es oscura,
fangosa y la vegetación es densa. Ahora estamos en el suelo de la selva. Es en donde ocurre la mayor parte de la investigación. A nivel del suelo, uno puede cruzarse con agutis, uno se cruza con hormigas cortahojas y hormigas guerreras, y con todos los estereotipos de animales que uno esperaría encontrar en una selva. Sin embargo, la mayor biodiversidad de la selva no se encuentra en este nivel bajo. Parte de los trabajos innovadores en la ecología tropical están ocurriendo ahora, en la parte alta de la selva, en el dosel, y allá es a donde vamos. Al avanzar aquí, nuestra percepción estereotípica de lo que es la selva tropical es que es húmeda, fangosa y oscura, a diferencia de este ambiente muy brillante. Generalmente, muy seco y muy caliente. El dosel ha estado prácticamente intacto. Es una especie de frontera final de la investigación tropical. Y lo que también notarán es que las copas de estos árboles están cubiertas de lianas. Las lianas son carreteras en el cielo, permitiendo que los animales se muevan a través del dosel con facilidad. Incluso las iguanas trepan decenas de metros hasta la cima. Curiosamente, desde el suelo, muchos de estos árboles parecen estar interconectados, pero en realidad experimentan un fenómeno llamado timidez de la corona, que es una tendencia a que exista un espacio entre las diferentes coronas de árboles. Y la timidez de la corona se resuelve desde un punto de vista físico con la presencia de lianas. Los mamíferos grandes, como los monos, pueden correr y saltar fácilmente de un árbol a otro. Pero si eres un perezoso y vives en el árbol A, realmente no querrás bajar hasta el suelo para obtener el recurso que necesitas del árbol B. Así que lo que vas a hacer será usar las lianas y cruzar con ellas. Las grúas del dosel, como esta en Panamá, están revelando un mundo nuevo. Les permiten a los investigadores ver con mucho más detalle la vida que tenemos arriba. Algo de lo increíble del dosel es que, de hecho, está mayormente poblado por hormigas. El 50% del total de la biomasa animal es probable que sean hormigas, lo cual es ridículo. En la cima de un solo árbol, aquí en Panamá, encontré más de 22 diferentes especies en un solo árbol. Eso, sin duda, es fenomenal. No hay algo que llegue a compararse en biodiversidad. Para miles de especies, la selva es su hogar. Y con innovaciones como la grúa del dosel, los investigadores seguirán revisando las fronteras de la ciencia para entender mejor la vida en la Tierra. ¿Qué tendrá que ver esto con Hebreos, no? Son muchos los actores que veo en este videíto. Pero se me viene a la cabeza un montón de cosas. Y cada vez que lo veo se me agrega un dato más. La primera cosa que me impactó fue una selva húmeda. Yo vivo en un bosque y me pasa eso. Está húmedo, el suelo no se seca, pisa barro uno continuamente y uno piensa que la selva es así y que el bosque es así. Pero la realidad es que esto es así porque solo dice el 2% de la luz que llega al bosque, atraviesa el bosque y llega al suelo. Juan capítulo 1 decía, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y podría usar la expresión de la luz como figura para contarles un montón de cosas, pero me quedo en este video. Solo el 2% llega al suelo. Esto hace que, ¿y esto por qué? Por la competencia que tienen los árboles de crecer, tratando de ¿qué? Tratando de que el árbol que está al lado no le tape la luz, porque si no se muere.
Pero alrededor de los árboles están todos los animales. Y fíjense que dice la mayor actividad se da en el dosel. El dosel es esta parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dosel ya deja de ser húmedo, ya deja de ser fangoso. Y animales que están preparados y animales que no están preparados. Vimos hasta una iguana, vimos un perezoso, ¿sí? No importa qué, se esfuerzan para llegar allá arriba. Porque allí está la luz, allí está el calor, allá está lo que necesitan, ¿sí? No están preparados para esto, pero lo hacen. Pero hay otros actores, que son las hormigas, que son envidiables en muchos sentidos, pero déjenme usarlas distinto en esta vez. Dice, si pesáramos los animales del mundo, la mitad del peso de todos los animales serían el peso de las hormigas. La mitad de la biomasa del mundo son hormigas. Y las hormigas están organizadas como la conocemos, ¿no? Y dice, la mayor actividad en este ir y venir hasta allá arriba es de las hormigas. Y lo primero me impactó y empecé a pensar en el trabajo de las hormigas. Y las hormigas son como una especie de marea de robots con un fin bien determinado, que es cortar hojas y llevarlas a su cueva. Porque lejos de vivir en la luz y todo esto, las hormigas, que obedecen a una única reina, que tiene organizado un sistema de defensa, tiene un sistema de podadoras y un sistema de obreras, vive debajo de la tierra. Y toma esto que parece venir del cielo, parece venir del lugar de mayor actividad, ¿sí? Y uno dice, se están comiendo la planta, y no se comen la planta. La esconden debajo del suelo, donde se pudre, cría hongos y se comen los hongos. Y yo miraba esto y digo, es una parábola de la vida y de la vida de la iglesia. Con un montón de gente que ni lo intenta, y otras que toman la palabra y dejan que se pudra en sus madrigueras. Pero hay otro actor que me llamó la atención, y son los que se suben a las grúas. Estos que construyen todo tipo de artilugio y se utilizan toda la tecnología para ir a ver qué es lo que ocurre allá arriba, y si pueden un poco más. Y aprenden todos los días de lo que pasa allá donde la luz pega. Jesús decidió, porque le convenía, pasar por lo que nosotros pasamos, despojarse de todo, hacerse hombre, tomar su naturaleza de hombre y comenzar a transitar el camino que nosotros no podíamos transitar, pero que deberíamos haber transitado para salvarnos, para no ser destituidos de la gloria de Dios. Y se transformó en el pionero de un camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida. La pregunta es, en este escenario de la selva, el dosel, el barro, las cuevas debajo de la tierra, de los animales que no están preparados, pero que se esfuerzan por llegar, y de estos investigadores apasionados de lo que pasa allá arriba, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué lugar te pondrías? ¿Sos una hormiga más que vive de lo que cortan de allá arriba y lo traes y lo pones en la oscuridad hasta que se pudra para comer los hongos?
sos de los que no estás preparado, pero intentás llegar y pasar el mayor tiempo posible allí donde da la luz, donde el resplandor de la gloria pega permanentemente. O sos de los que se atreven un poco más y buscan investigar absolutamente todo lo que se pueda. Les decía que me encantaría transmitirles lo que a mí me pasa cuando voy a la palabra en este tiempo. Esa sensación de la revelación reciente, de la revelación, no quiero usar permanente, porque la idea es de la revelación fresca, la revelación permanente, no la revelación rancia de lo que me pasó cuando me convertí, cuando el Señor me curó, cuando el Señor, que está todo bárbaro. Pero ¿cuál es tu experiencia nueva? ¿Qué de la revelación reciente? Porque ya leí esto 20.000 veces, pero la 20.001 resulta que es más fantástica que las 20.000 anteriores juntas. Porque Dios es así, porque esto pasa. Pero para eso es necesario meterte, buscar. El otro día les di un link para instalar un programa. No sé si lo instalaron. Tampoco yo soy policía del Señor. Pero, ¿qué pasa con esas herramientas? ¿Las buscaron? Pero yo no las entiendo, porque y no las entendés ni las vas a entender nunca si no te animás. Están hechas para ser entendidas, no para no ser entendidas. Dice el Señor, el que busca, encontrará, el que golpea será atendido, ¿sí? El Señor va a suplir absolutamente todas las debilidades y todos los problemas que tengas si vos le buscás, si vos te animás a llegar allá arriba. Me encantó ver una iguana en la copa de los árboles. No imaginé nunca encontrarla ahí, porque siempre la imagino tirada en una piedra en el medio del desierto. Y la pobre iguana la pusieron en el medio de la selva y dijo, yo la luz no me la voy a perder, porque sin luz yo me muero. En el barro las víboras, yo para arriba. Y allí fue. Y el perezoso, pobre, con su velocidad, con su incapacidad, también. Y se colgará de las lianas, que son justamente las sogas que el Señor nos tira para que podamos movernos cómodamente en las alturas. Les bendigo, es todo lo que quería decirles. Espero que les sea provechoso. Como siempre, si abrimos los micrófonos, si quieren preguntar,